Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrix Saldívar, trabajando por el éxito mutuo, presenta Encuentro Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentro Regional, la cita de cada día lunes dedicado a conversar de diversos temas de la contingencia, y no cabe duda que lo que ocurrió la semana pasada sin duda ha seguido marcando la pauta y las conversaciones obligadas. Calidad de la educación y en particular los últimos resultados del CIMSE que muestran, ¿verdad?, una baja comprensión lectora, resultados que si bien en matemáticas se ven algo más positivos, una vez más nos invitan a conversar y a revisar cómo están nuestros procesos y la forma también de medirlos. Acompáñenos en este encuentro regional, como siempre, con el hashtag Encuentro Regional a través del Twitter también de Antofagasta Televisión. Deje sus preguntas, opiniones y de inmediato le presento a los panelistas que nos acompañan esta noche para discutir este tema. Está con nosotros Zaira Aguirre, presidenta de la Asociación Comunal del Centro de Padres y Apoderados. Muchas gracias, Zaira, por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. También está el Seremi de Educación, Juan Carlos Vega. Muchas gracias, Seremi, por acompañarnos. Gracias a ustedes, Carolina. Muchas gracias por poder comunicarnos con las familias antofagastinas. Manuel Daneman, el representante de la CONACEP. Muchas gracias también por estar con nosotros. Muy buenas noches, Carolina. Qué gusto. Y finalmente Carla Venegas, directora subrogante de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Muchas gracias también, Carla, por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por invitarnos. Los más críticos han dicho durante estos días que el CIMSE es una prueba que busca medir, ¿cierto?, calidad de la educación sin haber definido nunca lo que se entiende por calidad. Es una discusión que además tenemos cuando vamos a la reforma educacional, que algunos dicen comenzamos, ¿verdad?, por el tema de la gratuidad y no directamente por la calidad. Una vez más nos volvemos a cruzar. ¿Qué tanta razón tienen, Seremi, cuando se dice eso, justamente que el CIMSE busca medir calidad y sin embargo nunca se ha definido bien la calidad? Si tomamos los conceptos del CIMSE que busca medir el CIMSE, realmente el CIMSE busca medir la calidad de la educación, pero en su conjunto. Es decir, estamos hablando de un alumno integrado en todos los elementos y no solamente pensando en el ranking como se ha presentado en varias oportunidades, y esta no ha sido la excepción, que nos indica que la educación, la calidad de la educación, si lo tomamos como ranking, está estancada. Hemos llegado a los mismos resultados del año pasado. Tuvimos un pic, una altura del año 2010, pero en estos momentos nosotros nos estamos estancando en una media regional cercana a los 250 puntos. Por lo Tampoco tanto, el panorama nacional es tan positivo, es decir, igual Antofagasta igual está por debajo de la media nacional, pero en general el panorama no es alentador. El panorama no es alentador desde el punto de vista si es que lo tomamos como un ranking, si es que lo tomamos como una herramienta que realmente nos permita meditar y sacar adelante, tomar con análisis y poder llevar adelante el mejoramiento de la calidad de la educación, pensando la calidad de la educación como la posibilidad de llevar adelante una educación integral que les permita a los alumnos no solamente ser capaces de responder una prueba, sino que también ser capaces de enfrentar los problemas cotidianos que todos los días lo están afectando. Indiscutiblemente que cambiaríamos la visión respecto a cómo se debe enfrentar y cómo se debe medir la calidad de la educación que estamos entregando. Manuel, ¿cuánto se comparte eso? Que es un indicador de calidad y que finalmente no hay mucho acuerdo en el país en este instrumento de medición de que definimos por calidad. Yo creo, Carolina, que hemos avanzado bastante. Decía efectivamente Juan Carlos hace un momento atrás que hay un proceso de desarrollo en el lenguaje particularmente. Si uno toma la prueba, que es habitualmente la que mejor reconoce un trayecto durante varios años, que es la de cuarto básico, evidentemente que hay una constatación de progreso. Yo quisiera hacer hincapié en algunos elementos que creo que son importantes de considerar en esta oportunidad. Estamos incorporando por primera vez una medición que nos hace cargo de otros aspectos más allá solamente del puntaje. Uno se queda con los puntajes del CIMSE, claro, lo vamos pero a analizar suele más adelante no considerar lo que significa el indicador de progreso de los alumnos, primero en su aprendizaje y después en aquellos elementos que son parte de la convivencia escolar, claro, del liderazgo del colegio. Y creo que en ese sentido le hace bien a un país, le hace bien a un sistema, lo hemos visto en muchas otras naciones que se están midiendo. Yo creo que no hay que tener miedo a medirse. Se hace en la economía,
se hace a través de una serie de necesidades en el progreso de una nación, y hoy día estamos constatando que si no somos capaces de recoger información que nos permita realmente reconocernos cómo estamos, es muy difícil poder avanzar. Yo creo que todos nosotros en el día a día, probablemente hoy en la mañana, en estas circunstancias, sin obsesión, que es lo que no debe existir, nos estamos midiendo. Yo creo que no hay medidas sin medida. Y para que nos permita efectivamente avanzar es necesario reconocerse y ser muy valientes a la hora, pienso que es una idea que es interesante meter en la discusión, de poder ampliar el conocimiento de los datos del CIMSE. Me cabe la inquietud y planteo este interrogante: ¿por qué hoy día no estamos revisando todos sus resultados con verdadero sentido de propiedad y valentía de lo que ello significa? Para distintas áreas, para distintos niveles, para distintas asignaturas, estamos restringiendo la información y esa información lamentablemente pierde en términos de contenido en la discusión de las políticas públicas. Restringiendo, pero ¿en qué sentido? A lo mejor profundicemos en la idea que restringiendo en que no tenemos todos los antecedentes hoy día como lo hemos tenido en versiones anteriores. Tenemos un temor bastante importante a lo que significa la estigmatización. Creo que si somos maduros, si somos evidentemente consecuentes, como lo hacen muchos países en el mundo entero, transparentan toda la información y la discuten con altura. Creo que nos hemos puesto un poco temerosos, todos nosotros, en función de lo que significa tratar los resultados del CIMSE y verlos como una oportunidad. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. ¿Ocurre un poco así en colegios más particulares subvencionados que en los municipalizados? A lo mejor vamos a pasar de inmediato esta estigmatización que se realiza una vez que tenemos, ¿verdad? Este año se dice no vamos a tener el ranking, efectivamente, que es a lo mejor el dato al que se refiere Manuel, pero de alguna manera cada vez que alguien tiene el CIMSE, de manera favorable o de manera más negativa, es un indicador claramente en cuántos alumnos pueden matricularse o en un indicador de cuál es en definitiva el rango que tiene determinado establecimiento educacional, ¿o no? Sí, y siempre se va a dar esa comparación entre un colegio con el otro. Por ejemplo, los particulares subvencionados con los pagados, con los municipalizados. Siempre los municipalizados que tienen el más bajo rendimiento, que tienen... Eso siempre la brecha es más amplia entre estos colegios. Pero ya que hablábamos de medición, ¿por qué no medir a todos? Profesores, alumnos, padres apoderados, porque ahí también habría puede estar consensuado, todas las partes. Entonces ahí yo creo que podríamos avanzar un poco más, porque a los padres apoderados le dicen el CIMSE, algunos no saben qué es lo que es. En los colegios particulares subvencionados, todo el año le están metiendo el CIMSE. ¿Para qué? Para obtener buenos resultados. Pero en los colegios municipalizados también hay buenos resultados. Pero es que ahí no se escogen los alumnos. Ahí todos los alumnos pueden acceder ahí. En cambio, los otros colegios van porque dice que miden mejor la calidad y nosotros también pensamos como padres apoderados que ya que miden todo, ¿por qué no medir también bien a los profesores? Para que esto llegue a ser ya una educación de calidad. Carla, compartas un poco que la tarea más difícil siempre la tienen los establecimientos municipalizados. De vez en cuando tenemos resultados que derriban el mito, ¿verdad? De que finalmente el que tiene mejor calidad es aquel establecimiento particular o subvencionado, ¿verdad? Y hay muchas veces en que se ha demostrado lo contrario. Hay casos en particular en Antofagasta también. Sí, antes de pasar a eso, nosotros la mirada hoy día, el CIMSE es una invitación a mirarnos a nosotros, a reflexionar sobre nosotros, ¿sí? Nosotros hemos puesto el énfasis y hemos puesto la mirada y el foco en lo que es el CIMSE como una herramienta que permite movilizar acciones para la mejora continua. ¿Y dónde está esa mejora continua? Es en el aula, es allí donde se producen los cambios. Entonces hoy día nosotros desde lo que es Corporación Municipal de Desarrollo Social, las estrategias que nosotros estamos ocupando, ¿no es cierto? Porque hoy día, a partir de lo que es la política de gobierno y lo que es la mirada a nivel país, el ranking, ya nosotros no hablamos de un ranking a nivel nacional, sino que hoy día nosotros estamos midiendo nuestros resultados con nuestro crecimiento interno en cada una de nuestras unidades educativas. O sea, ver el avance que han tenido históricamente a nivel interno, porque hoy día ha habido un progreso en nuestras escuelas. Nosotros hoy día tenemos una estadística de cómo nos hemos ido superando, pero en nuestros mismos establecimientos, porque hay muchas variables.
¿no es cierto? Son múltiples las variables, entonces no podemos decir que una es la determinante, sino que las distintas variables van influyendo en esta medición o en el resultado de este CIMSE. Pero el CIMSE nosotros lo enfocamos como un espacio, una instancia que nos permite reflexionar de la tarea que estamos haciendo nosotros los profesores, la tarea que estamos haciendo nosotros los apoderados, la comunidad escolar en general, o sea, todos los actores de la educación. Antes de desmenuzar bien el tema de los diversos actores y cómo en esta oportunidad se involucran otros factores que antes no estaban, me gustaría detenernos a lo mejor en las dos patas más fuertes que tiene, ¿verdad?, este resultado del CIMSE. Uno que tiene que ver, ¿cierto?, con el área de lenguaje y comunicación y el indicador de comprensión lectora. Estamos en un momento en que, en definitiva, las redes sociales y la forma de comunicarnos ha hecho que estos resultados estén sobre la mesa, Seremi, y lo pregunto porque es uno de los análisis que se ha hecho bastante durante estos días por el bajo indicador, en definitiva, de la comprensión lectora que tienen los estudiantes de este segmento que se acaba de medir, que es tal vez uno de los más iniciales y donde el resultado ya es bastante bajo. Si nosotros tomamos en consideración toda la trayectoria educativa de los alumnos en Chile y vemos cuáles son los resultados de la PSU, ustedes se darán cuenta que el máximo puntaje que tenemos en comprensión lectora, los máximos puntajes, los puntajes nacionales nunca superan a 2 y en matemáticas llegan a 16. Por lo tanto, tomar que la comprensión lectora es un elemento simple o que le vamos a dar solamente el hecho a decir que los elementos tecnológicos han llevado a que los alumnos lean menos, no es la realidad. Lo pregunto particularmente por la comprensión lectora porque hace algún tiempo veíamos el lanzamiento de una política nacional, ¿verdad?, de lectura. Se han hecho esfuerzos ya, yo recuerdo, casi 10 años en que se viene fomentando la lectura en sus distintas, desde los jardines infantiles, ¿verdad?, la educación básica, se está fomentando la lectura de diversas maneras, pero parece no reflejarlo, pese a que a lo mejor la curva de varios años podríamos tener un resultado distinto, no es donde debiésemos estar. Claro, es que una cosa es leer y otra cosa es tener comprensión lectora. ¿Cómo nosotros enseñamos como establecimiento, como profesores de lenguaje, como profesores de comprensión lectora, la comprensión lectora realmente, el análisis, la síntesis, cómo llegamos a resultados a través de eso? Yo no saco nada con entregarle 7, 8, 9, 10 libros al alumno para que los lea, si es que en ese proceso, como pedagogo, como profesor, como comunidad educativa, no estoy enseñando de qué manera se extraen las ideas principales, de qué manera se va analizando, de qué manera se resume. Es decir, acá hay un proceso que conlleva muchos elementos, además ya del solo hecho de hacer leer. Juntar letras no es leer. Ya leer significa ser capaz de interpretar aquello que estás leyendo e interpretar el mundo también. Es decir, dentro de la comprensión lectora conlleva muchos elementos de los que te decía recién, de cómo soy capaz de enfrentar los problemas que la cotidianidad, que mi contexto me está presentando para poder superarlo, para poder llevarlo adelante, para recibir la información y sacar una idea nueva que me permita construir un nuevo mundo. Carla, hablabas recién de la importancia de construir, ¿cierto?, en el aula, que esta es una invitación a reflexionar, decías un poco, pero ¿cómo se construye? Justamente pasando por los profesores, donde sabemos que hay un desgaste hace bastante tiempo que se viene, ¿verdad?, esta reforma educacional y también la carrera profesional docente, otros temas que estamos discutiendo hoy. ¿Cómo se fomenta justamente esa comprensión lectora desde el aula, sobre todo cuando además hay limitantes, como ha ocurrido también en el área educacional de los colegios municipalizados? Es que la mirada que nos existe hoy día, ¿no es cierto?, es complejo el escenario, porque es el sentido que hoy día tiene el ser humano en relación al mundo que lo rodea. Esta construcción de realidad es parte por darle sentido a lo que hacemos. Entonces, básicamente la comprensión de lectura está basada en habilidades, ¿no es cierto?, digamos, transversales, que logran sentido cuando logro entender lo que estoy haciendo en una sala de clase. Llámese como profesor, llámese como alumno. Entonces, hoy día nosotros lo que queremos es darle el sentido a esto, a nuestros profesores y a nuestros alumnos, en relación directa con el compromiso y la participación de nuestros apoderados. O sea, hoy día tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar como comunidad escolar y en ese sentido nosotros vamos entendiendo lo que estamos haciendo y va teniendo significancia esto de ir leyendo. O sea, yo siento que hoy día la tecnología es una herramienta que aporta, pero no va a hacer que el alumno lea más o lea menos,
sino que nosotros venimos siendo modelos. O sea, todo esto parte por la casa, que los papás comiencen a leerles a sus hijos. También hay un compromiso de todo lo que es nuestra sociedad hoy día. O sea, volver la mirada hacia nosotros y lograr el sentido de nosotros en lo que estamos haciendo, entender lo que hacemos. Manuel, ¿por dónde pasa mejorar esa comprensión lectora? Yo a veces soy más pragmático y creo que me doy la posibilidad y la libertad de compartir con ustedes un testimonio que me tocó como un regalo, que no lo habría jamás pensado. Pero participé en 2 proyectos en una población marginal en La Pintana, en el Castillo, en Santiago, y me tocó partir un colegio de cero con un grupo de personas, y esos alumnos consiguieron altísimos resultados en el CIMSE. Estamos hablando de 360 puntos en matemática, estamos hablando de 320 puntos en lenguaje, con padres que no superaban octavo básico, con un nivel de una distorsión familiar, con un ambiente de droga, etcétera. Y el otro proyecto que quiero juntar los dos para hablar del tema de la lectura es en un sitio que probablemente pocos conocen, pero se llama Chada. Chada es una pequeña localidad ubicada en la cercanía de la zona de Lampa, donde en un trabajo de los días sábados, en una escuela rural, enseñando a los niños una serie de habilidades a través de los aprendizajes donde los alumnos pudieran activamente aprender, conseguimos resultados altísimos como una consecuencia de un estímulo potente por la lectura. ¿Cómo se aprende a leer? Leyendo. ¿Cuál es en definitiva la lectura más potente? La que se transforma en oportunidades continuas. Es verdad que hay una serie técnica, es verdad que está asociado a un tema que tiene que ver con aprendizaje en términos muy puntuales, pero finalmente la lectura tiene que ser un encantamiento. Y hoy día, lamentablemente, como lo van expresando todos los que están en esta mesa, tenemos poco ambiente de encantamiento a la lectura. Creo que no podemos perder el foco, que la lectura tiene que ser un contagio. Y ese contagio tiene que ir de profesores que estén encantados. Nos decían, hace un rato atrás, usted, presidenta de los centros de padres, lo importante que es efectivamente medirnos más. Pero medirnos, por ejemplo, en oportunidades que damos los profesores para leer. Yo soy profesor de historia, llevo 30 años vinculado con el aula y no he visto mejores oportunidades que leerle a los niños en forma habitual, que hacerlos leer, que conversar de lectura. Y en definitiva, quiero explicarlo en términos más sintéticos, esos alumnos de La Pintana, esos alumnos efectivamente de esta zona de Chada, alcanzaron grandes resultados en el CIMSE, producto de leer comprensivamente, con el estímulo de personas que les formularon esos estímulos, y un razonamiento matemático permanente. Ahora, cuidado con lo que quizás hoy día nos convoca. Momentos en que adquirimos un sentido de rasgarnos las vestiduras con el CIMSE. No podemos vender el alma al CIMSE. El CIMSE es un elemento que tiene que estar al servicio de nosotros, como todos los que están acá lo hacemos partícipe en esa misma idea. Está al servicio de asuntos mucho mayores. Entonces no vaya a ocurrir que el CIMSE se convierta en un tema de portada, en un tema de discusión y un análisis como autocrítico, y sin embargo el resto del año dejamos de pensar en él. No solamente por lo que usted planteaba en función de entrenar, que me parece algo verdaderamente contraproducente, sino que el CIMSE sea una consecuencia de un trabajo global. Familia, nos decían, profesores, ambiente de aprendizaje y en definitiva esa mancomunación de los estímulos que tienen que haber en una metodología activa, estimulante, positiva, aún como les trataba de testimoniar, de un hecho sorprendente e inédito en mi vida, de haber participado en un proyecto donde las condiciones eran absolutamente adversas y sin embargo creo que salí con el aprendizaje que siempre se puede. ¿Hubo más esfuerzo entonces, podríamos decir, si hay mejores resultados en lo matemático, que ahí sí se ha entendido mejor el esfuerzo conjunto, que ahí sí ha hecho mejor la pega un profesor, el aula, los directivos? O sea, ¿por qué tenemos un resultado tan distinto en un lado y en otro, Serena? Bueno, las matemáticas son ciencias exactas, ¿ya? El lenguaje nos puede llevar a mucha subjetividad, como interpreto yo. Pero tomando lo que dice Manuel, y es sumamente importante, decir que el año pasado la diferencia entre el sector socioeconómico más bajo de Antofagasta, no estamos hablando de la dependencia administrativa del establecimiento, no estamos hablando de si es municipalizado o no, el sector más bajo, ya, con el sector medio alto, ni siquiera con el alto, la diferencia en segundo básico eran 30 puntos, ahora la diferencia son 40.
¿ya? Por lo tanto, estamos viendo, realmente estamos hablando de segundo básico, es decir, cuando todavía la trayectoria educativa no es, respecto a un establecimiento, no es tan marcada en un alumno, sino que en donde se ve que el nivel sociocultural donde se está desarrollando este alumno no tiene la motivación ni el incentivo a tener un mayor uso de las palabras. Si no manejo las palabras, difícilmente voy a comprender lo que las palabras me quieren decir. Por lo tanto, acá, dentro de este proceso, es sumamente injusto. Nuevamente caemos en hacer un ranking entre los colegios municipalizados, los colegios particular subvencionados y los particulares pagados, puesto que el contexto que rodea a cada uno de ellos en su nivel familiar o también en su población es sumamente distinto. O sea, ¿medimos de manera diferente entonces? ¿Tenemos que generar un CIMSE distinto porque estamos evidenciando con esto la brecha sociocultural que existe? No, tenemos que medir distinto. Eso sería seguir llevando la estructura en la cual estamos insertos. Lo que tenemos que hacer y lo que la reforma educacional pretende hacer es que en la mezcla de los diferentes componentes de la sociedad nos permitan llevar a estos alumnos a que hay un mundo distinto, que hay otro mundo y que cada cual de ellos vayan cooperando en este proceso educativo. No estamos diciendo que se tiene que cambiar el tipo de prueba con la cual estamos midiendo. Estamos diciendo que debemos cambiar la estructura en la cual nosotros estamos reuniendo a nuestros alumnos, a nuestros niños en torno a la educación. Cómo nosotros estamos llevando a ciertos yetos y más encima cuando hacemos un ranking estigmatizamos ciertas escuelas y decimos mira acá está todo lo malo y para este otro lado está todo lo bueno y siempre lo que resulta de eso es que esas escuelas siguen bajando porque la motivación y la identificación que tiene el alumno con su contexto, con su colegio y la manera en cual se relaciona con la sociedad es que ellos son malos. Y además que hay que pensar seriamente en que los niños vulnerables deben tener la oportunidad, como usted mismo lo plantea, de poder medirse en igualdad de condiciones, aún con sus dificultades frente a otros. Exacto. O sea, yo recuerdo en una oportunidad, por ejemplo, como un niño con una situación muy vulnerable me planteó en una de estas poblaciones, trabajando con ellos, el sentido de decir, somos pobres pero inteligentes. Exacto. O sea, como que evidentemente la inteligencia fuera efectivamente como un karma. Somos pobres pero inteligentes. O sea, los niños que tienen mayores carencias también tienen oportunidades y lo demuestran. ¿Cuántas historias de vida conocemos probablemente todos los que estamos acá de cómo progresan? Mal ese sistema para medir porque en definitiva hablamos, ¿cierto?, de que hay colegios o establecimientos educacionales en general que tienen mayor índice de vulnerabilidad. Entonces no estamos midiendo el problema es la gestión de los resultados. Si no estamos gestionando los resultados en términos de un análisis profundo de lo que está pasando ahí, es poco lo que podemos hacer. Aquí nos planteaban todo lo que significa la intervención en aula. La intervención en el aula tiene que tener herramientas para poder hacerlo. O sea, cuando yo tengo un enfermo y si no tomo su temperatura, si no veo su presión, lo primero que hace uno cuando entra en urgencia, si no tengo los signos vitales, es probablemente muy difícil tomar buenas decisiones. Lo hacemos en la economía del hogar, lo hacemos en las decisiones políticas, lo hacemos en las decisiones económicas. Necesitamos, lógicamente, poder tomar buenas decisiones y para eso tengo que tener buena información. Carla, ibas a aportar algo. O sea, hay una variable súper importante de lo que dice don Juan Carlos, que dice relación con el capital cultural que tienen nuestras familias. Entonces, no es hacer un juicio valórico con respecto al CIMSE, si es bueno o malo, sino que es la interpretación que nosotros le damos o el sentido que le estamos dando a los resultados. Porque el resultado no tiene ninguna importancia, solamente es un pretexto para lograr una conversación a partir de la reflexión, porque algo está ocurriendo hoy día en las salas de clase. Algo está pasando en nuestro país hoy día con el resultado del CIMSE. Algo nos quiere decir esta brecha, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos hoy día en los colegios subvencionados, en los colegios particulares, pero no es que sean mejores o peores, sino que algo nos quiere invitar a reflexionar esta sociedad atomizada que tenemos hoy día. Pero Carla, cuando hablamos justamente de que a veces un indicador sociocultural o socioeconómico incide en definitiva en los resultados que por años hemos visto en Chile, ¿es hacer un juicio de valor?
o es en definitiva ser realistas con algo que está ocurriendo en nuestro país? No digo necesariamente con educación municipalizada, sino también particular subvencionada donde tienen altos índices. O sea, simplemente, por eso, es un hecho concreto que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, eso hoy día nos lleva a nosotros, nos invita a tomar decisiones que tengan que ver con decisiones técnico-pedagógicas, con decisiones que tengan que ver con el currículum, con decisiones de lo que se está haciendo en el aula. Por ejemplo, nosotros en Corporación Municipal, hoy día hay un elemento que influye, pero determinantemente en lo que es el desarrollo del CIMSE, que es la convivencia escolar. Entonces hoy día nosotros tenemos que repensarnos eso y nosotros ya estamos ocupando estrategia. Nosotros tenemos una acción que es inédita en el país, en la región y en la comuna. Hoy día nosotros instalamos un encargado de convivencia en Corporación Municipal, ¿no es cierto?, que coordina todas nuestras 50 escuelas, 33 escuelas, ¿no es cierto?, 13 liceos, 10 BTF y 4 escuelas de párvulo, y en cada escuela nosotros hoy día tenemos un encargado de convivencia exclusivo para ello con 44 horas. Vamos a profundizar en convivencia escolar al regreso de esta pausa comercial. Estamos en Encuentro Regional. Recuerde el hashtag, dejar sus opiniones y también preguntas si quiere para nuestros panelistas. Al regreso vamos a profundizar, como les decía, en algunos aspectos que son muy importantes hoy día a la hora de medir. Ya regresamos.